¿Cómo anda, Guido? ¿Cómo fue? ¿Todo bien? Bien, bien. Terminando una semana bastante cargada y también, o sea, de lucha y también simbólicamente cargada. Porque, bueno, ayer tuvimos la movilización del plenario del sindicalismo combativo, acá también en La Plata, allá en Capital. Hoy la movilización a 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en la situación de la que ahora vamos poco a hablar, digamos, con el crecimiento represivo, lo de Facundo Castro, la situación de Bernie y todo lo demás. Y bueno, también cargada simbólicamente porque hace 2 días se cumplió el nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Siempre es una semana fuerte la de septiembre, ¿no? La de esta semana de septiembre. Sí, sí, y además a nosotros nos toca los últimos años, lamentablemente, que todo eso también se ve atravesado por el aniversario del fallecimiento de Pablo Riesnik, fundador del UJS, y bien vale que acá, no sé por qué se ríe Agus, pero bien vale que le hagamos una mención y un reconocimiento. No conozco tu experiencia personal con Pablo, pero en mi caso fue un formador y digamos, una persona en la que deposité una admiración y sigo depositando cada vez que leo alguno de sus textos, que veo un video de él, inmediatamente me sale una sonrisa y me quedo hipnotizado intentando aprender, porque cada vez que lo escucho, hasta que me lo sé de memoria, como me pasa con algunos de los videos de Pablo, me pasa eso. No sé, vos si tenés alguna anécdota para contar con él, todos los militantes del PO en algún momento nos lo cruzamos, nos hizo algún... Sí, o sea, estuve en cursos con él y demás, eran mis primeros años de militancia. Acá en La Plata vino a dar un par de cursos, después capaz no, uno lo conoce mucho por los videos, por los textos. Bueno, qué sé yo. Incluso, bueno, él como dirigente de la UJS también ocupó un lugar en la fuga. Eso, digamos, es medio como cuando discutimos, que fue en el pasado Congreso de la UJS, habíamos discutido que yo en representación de la UJS forme parte de la Junta Ejecutiva de la fuga en un punto para mí por el peso de Pablo, de que Pablo haya estado ocupando en nombre de la UJS ese lugar, fue una cuestión bastante fuerte, por lo menos personalmente, No, más allá de que, bueno, yo me acuerdo mi primer congreso de JS que hubo toda una mención con Pablo en vida todavía, creo que fue en el año 2009, y toda una mención a lo que fue su desaparición y la lucha que se dio tanto acá como en Francia para que lo liberen y cómo aguantó ese momento de represión, cómo en ningún momento puso en riesgo ninguna de las personas con las que él tenía contacto y demás. Me parece que marca un poco el temple y la conciencia con la que está formada la militancia del partido y del UJS, ¿no? ahí Fran, el amigo Fran Estallano, hace mención a ese debate de Riesnik con Katz, muy bueno, que está subido a YouTube. Bueno, Todos así lo como ven. Fran se dedica a imitarlo a Néstor, yo durante un tiempo reproducía ese video con bastante facilidad, porque como joven economista me interesaba mucho. Pero bueno, más allá de lo que simbolizó esta semana, que como vos decís, estuvo atravesada por un montón de aniversarios y por un montón de luchas muy importantes, la que viene, para la que te espera, va a ser fuerte también. Y La sí, estamos, preparación final, el tramo final para el Congreso del UJS. sí, estamos terminando ahí de preparar ya con los últimos detalles técnicos, organizativos, de un congreso que creemos que va a ser muy importante y que se realiza en una situación política que, digamos, que amerita que la juventud tenga un debate sobre distintas problemáticas. Vos mencionaste algunas en la presentación, digamos, un debate de cómo se encaran las luchas que tenemos planteadas, es decir, la defensa de la educación pública, el problema
laboral, digamos, con la extendida precarización laboral, el problema de la lucha del movimiento de mujeres y disidencias y diversidades, que fundamentalmente tiene una raigambre muy juvenil, el problema de la lucha contra la represión, son todos temas muy vigentes, digamos, que están colocados en el centro de la agenda en un sentido, y que es necesario que la juventud intervenga. Y por lo tanto, establecer, digamos, poner en pie un congreso de la juventud, con un llamado a toda la juventud sumarse, creo que es muy importante con este concepto y esta idea que podemos ir desarrollando en los distintos temas de la cuestión de la organización independiente de la juventud para enfrentar al gobierno y al régimen del FMI. Está bien, porque la consigna que ustedes eligieron de convocatoria tiene mucho que ver con eso, ¿no? No solamente con un problema de una delimitación, si se quiere, de la juventud más asociada al kirchnerismo, sino una crítica a todo el régimen político, porque finalmente algunos temas muy sensibles como la deuda y como el acuerdo con el FMI son una parte de los acuerdos que tiene toda la burguesía argentina, independientemente de en qué partido esté reflejada, ¿no? Claro, bueno, ahí entra esto, lo de la supuesta grieta, ¿no? Que lo que decís vos, la supuesta grieta entre el gobierno, la derecha y demás, pero bueno, ahí de parte nuestra, vamos, hay una denuncia de que hay intereses sociales de fondo que son compartidos y que hoy, digamos, desde el gobierno, el acuerdo con los bonistas, el acuerdo con el FMI, incluso la línea después represiva, digamos, poniendo a Berni al frente de la policía bonaerense, la línea de pacto con la iglesia que no permite lo del aborto y todo eso, digamos, forman parte de una agenda que no es una agenda popular contrapuesta, digamos, a la agenda de la derecha. Después hay, lógicamente, polémicas y demás entre el gobierno y la oposición derechista, pero de fondo prima una orientación social de entrega al FMI por algo, por ejemplo, hasta el propio Macri salió a saludar cuando estuvo el acuerdo con los bonistas, a saludar el acuerdo del presidente. Y después, en este punto, una cosa, porque, bueno, tenía un debate hace unos días con gente que milita en Patria Grande, digamos, de esta gente que antes, digamos, estaban como en un terreno independiente, se posicionaban, digamos, decían que eran independientes de los gobiernos, esto y lo otro, y ahora están integrados con Itai Hagman y Grabois y todo lo demás al gobierno. Y los tipos me planteaban que, bueno, que el acuerdo con los bonistas y la cuestión de la deuda era necesario para empezar, digamos, un crecimiento nacional y en el terreno, por ejemplo, de la educación, que a partir de ahí va a empezar un crecimiento, ¿viste?, del presupuesto, porque el Estado a partir de esto ordena las cuentas con soberanía nacional, cosas así más o menos lo planteaban, y entonces vamos a empezar a tener un desarrollo mejor en la educación. Y yo decía que nosotros vemos lo contrario y es lo que se está corroborando. Por ejemplo, Yo lo dejé de escuchar a Fede. Ahí aparecí. Yo me había congelado yo. Qué problema. Pero sigamos que San Instagram nos va a dejar discutir de estos temas tan interesantes. Esperemos. No, pero bueno, yo le decía esto, es contrapuesto. O nosotros vemos que es así, se expresa así, porque los bonistas finalmente después reclaman que digamos, las garantías del pago de sus bonos, el FMI reclama un plan económico, el propio Martín Guzmán dijo que ahora empieza la negociación con el FMI, que el FMI va a venir a pedir reforma laboral, reforma jubilatoria, y de la mano de eso también va a venir una reforma educativa. Ayer justo que hablamos de Riesning, que estaba leyendo un texto que se subió a Prensa Obrera de él, del año 2006, en realidad es una intervención, creo, donde él decía que siempre va de la mano, pues forma parte de la cuestión de desvalorizar la educación, forma parte de, digamos, una política de valorizar
la mano de obra, digamos, el costo laboral, le decían durante el periodo macrista. Entonces, eso me parece que está muy presente y la cuestión ahora de lo que van a destinar para cumplir los compromisos de la deuda y demás, va en contra, digamos, de la educación pública, de la defensa de la educación pública, de la salud ahora en el medio de la pandemia. Entonces, pensamos que es muy importante que la juventud denuncie este pacto con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional en defensa de la educación pública, en defensa del trabajo, el salario, de la salud. Bueno, el otro día leí que los propios rectores pidieron un presupuesto que es nominalmente menor al de este año, con una inflación que el propio gobierno calcula que no va a ser menos del 30 y pico por ciento, ¿es así? Claro, ellos, bueno, tuvieron el plenario del CIN, ¿viste? El Consejo Interuniversitario Nacional, el plenario de los rectores de todas las universidades del país, y ellos del año pasado, estaba Jaime Persic, que hoy es el secretario de Políticas Universitarias del Gobierno Nacional, y habían hecho un pedido de 248.000 millones de pesos de presupuesto para funcionamiento de las universidades. Y este año, que bueno, ahora Jaime Persic estuvo de invitado porque es el secretario del gobierno. El año pasado él era, en teoría, entre comillas, opositor al gobierno de Macri. Ahora que parte del gobierno, estuvo como invitado en este plenario de rectores, él es el rector de la Universidad de Hurlingham, y le dieron, digamos, el aval todos los rectores y él también a este pedido de 242. Es decir, antes pidieron 248, ahora pidieron 242. Devaluación mediante, inflación mediante, y bueno, venimos encima de eso apoyado sobre un ajuste presupuestario que este año fue brutal porque este año el gobierno, como todos los cañones estaban en la negociación de la deuda. Imagínate que estoy sufriendo ese ajuste con todo. Claro. Y además, fíjate que este año el gobierno dijo, bueno, todos los cañones al acuerdo con los bonistas y el presupuesto, no hubo presupuesto 2020. Dijeron que lo iban a hacer después de acordar con los bonistas, como se demoraron mucho, ahora directamente están discutiendo el 2021. Y entonces hubo una prórroga del presupuesto del año pasado, y en el medio tenés la inflación, tenés la evaluación, se ha comido el presupuesto. Un presupuesto macrista prorrogaron con un año con un 53% de inflación y que ahora tuvimos otro 20 y pico acumulado en este año y los docentes universitarios seguimos con un aumento muy, muy magro. Claro, bueno. Nos dejaron sin aplicar la cláusula gatillo. Verdaderamente, te digo, se siente porque incumplieron hasta lo que habían firmado las propias universidades. Claro, eso te iba a decir. O sea, después empiezan a pensar en cuestiones concretas. O por ejemplo, para los estudiantes, las becas están todas congeladas. Si le ponen la beca Progresar, el grueso de la gente que cobra la beca Progresar, que eran el año pasado más de 500.000 de personas, cobra 2.250 pesos. ¿No? ¿Qué haces con 2.250 pesos por mes hoy? Nada. Y siguen congeladas y encima en la situación de emergencia actual, donde la virtualidad y todo está dejando digamos, a un porcentaje muy alto de gente afuera. Digamos, la deserción por la brecha digital, no se ha garantizado el acceso a los equipos, la capacitación para los docentes. Bueno, no sé, en mi facultad ni siquiera garantizan que haya un programa que no se corte cada 40 minutos para cursar, es decir, directamente. En serio nos valga, ¿no? Y es tremendo. Y bueno, y antes de la pandemia nosotros también estábamos denunciando que también tenía su expresión, por ejemplo, la cuestión de la limpieza, que es un tema importante. En el Congreso de la UJS tendremos que discutir alguna campaña también, digamos, para cuando se empieza a plantear la cuestión de la vuelta a clases, porque previo a la cuarentena no estaban en condiciones las universidades ni los colegios menos, incluso, ni los institutos para las clases y para enfrentar una pandemia, pues no se garantizaban las condiciones mínimas de higiene. No había jabón en los baños, y en las universidades incluso eso se presta precarización laboral, porque tenés el personal no docente de limpieza y todo eso, en general son tercerizadas. Sí. Precarizado.
Bueno, pero me das el pie para charlar de algo que yo prometí a los primeros y las primeras que se fueron sumando, que era hablar también de la precarización laboral, que si bien es un fenómeno que recorre a la totalidad de la clase obrera, me parece que en la juventud es un tema particularmente acuciante por la dificultad de conseguir un laburo en blanco, por la posibilidad de conseguir un laburo, en muchos casos de acuerdo a lo que muchos estudiamos. Es decir, que en general estamos, vos me lo podrás decir mejor que yo porque sos más joven y también porque tenés mucho más vínculo con los jóvenes, pero en general obligados a agarrar laburos muy, muy malos, a laburar en los trabajadores, como trabajadores de reparto o de comidas rápidas. Digo, para citar algunos ejemplos de lugares donde sé que en el último tiempo hubo un salto en la organización. Claro, bueno, el propio gobierno había dado datos cuando empezó, un mes después de que había empezado la cuarentena, Alberto Fernández admitió en cadena nacional que había un 40% de precarización laboral en la Argentina, de trabajo no registrado, dijo él o algo así. Las estadísticas que uno puede buscar, digamos, dicen que en la juventud de menos de 30 años eso sube al 60%. Así que de los jóvenes que trabajan, 6 de cada 10 están en esa situación de precarización, de no tener, digamos, un laburo en blanco, estabilidad, y para peor, por ejemplo, en la cuestión de las aplicaciones de reparto, estar como monotributista, y tener que facturar para licuar la cuestión de que uno está en una relación de dependencia con las empresas que te contratan. Y entonces encima tenés que facturar el monotributo, todos los impuestos que trae eso. Digamos, es una precarización laboral extrema y es la declaración de todas estas empresas de que no se van a hacer cargo de nada alrededor de tu laburo. Y en la juventud digamos, se ve esto, se ve mucho más fuerte la cuestión de la precarización laboral y ha empezado a haber luchas importantes en ese terreno, que queremos también que se exprese en el Congreso, porque, por ejemplo, están los compañeros de la agrupación de trabajadores de reparto. Ahora el lunes hacemos una charla sobre la cuestión de la juventud trabajadora y participa uno de los compañeros de la agrupación de trabajadores de reparto, Lucas, que es trabajador de Rappi. Y, digamos, se vienen organizando en asambleas. ¿Cómo? El famoso Lucas ATR. El famoso Lucas ATR, a quien le mandamos un saludo grande, que bueno, ahí en una charla que va a estar Romina del Pla también, sobre la cuestión de la juventud trabajadora, la lucha contra la precarización laboral, y en particular, bueno, en el sector de reparto hasta con paros internacionales. Incluso creo que se viene preparando uno ahora para comienzos de octubre y será tema del Congreso también, con una comisión específica sobre el tema. Bueno, tomar resoluciones al respecto de la lucha contra la precarización laboral, por el trabajo genuino. Y No, bueno, te escucho y pienso también en la dificultad, si en todos los sectores va a haber ahora un incremento de la desocupación, pienso que en el de la juventud va a ser particularmente sentido también en lo que viene. Es decir, ya ahora estamos en una situación muy acuciante. Vos dijiste que antes de la pandemia 6 de cada 10 trabajadores jóvenes no tenían un empleo registrado. Pienso que esos números, si no nos organizamos y si no le damos un cauce a los reclamos, seguramente tiende a acrecentarse, porque no va a estar en los planes de las patronales ir a un blanqueo o a una generación de trabajo genuino, sino en general la tendencia me parece que va a ser a intentar descargar la crisis sobre las espaldas de la clase obrera y de uno de los eslabones más débiles, ¿no? Porque tampoco podemos poner muchos eslabones más débiles, pero uno de ellos, indudablemente, que es el de la juventud. Sí, totalmente. Y bueno, aparte, creo que aparte de eso, bueno, no, pues estaba viendo justo el comentario ahí, hay un compañero Nicolás que pone el tema de los docentes que los hacen endeudarse para comprar las herramientas de trabajo.
Bueno, en la juventud también pasa, es decir, no solamente le pasa a los docentes en la universidad, le pasa a los estudiantes, lógicamente tenemos que tener las cosas para poder hacer el estudio, le pasa a los trabajadores de reparto, que tenés que comprar tu medio de transporte para repartir, tenés que comprar tu mochila, es decir, bueno, digamos, hay una política de avanzar en toda la línea contra los derechos de los trabajadores y en ese sentido la juventud, que es la que se está iniciando en el mundo laboral, por decirlo de alguna manera, las principales afectadas, sin duda. No, y además pienso, me incluyo dentro del campo de la juventud, ¿no? Con 31 años me parece que me lo merezco. Pero digo, nos va a tocar enfrentar un mundo laboral muy distinto al de las generaciones anteriores, o ya nos está tocando enfrentar un marco en donde las patronales tienden a precarizar cada día más, donde ya no existe ni siquiera en algunos aspectos el derecho a ser explotado, ¿no? No, es difícil conseguir laburo en blanco. Me parece que ahí la UJS está llamada a jugar un papel muy importante. Y para hacer de puente a otro tema de los que no me quiero olvidar, de la mano de la precarización, está que este año se cumplen en apenas un mes y 2 días los 10 años del asesinato de Mariano, que está estrechamente vinculado a la precarización laboral y a la organización de la juventud y de la clase obrera. Yo pienso que lo de Mariano, en un sentido, la cuestión de Mariano Ferreira es justo además el Congreso de los 10 años, como decís vos, de Mariano, que era militante de la UJS, pero justo la figura de Mariano engloba, digamos, en muchísimos aspectos, problemas políticos y desafíos que vamos a discutir en el Congreso. Porque, bueno, por un lado, digamos, la lucha de Mariano se tradujo en una lucha generalizada contra la precarización laboral en todo el país, que se puso muy de manifiesto con el caso, porque él estaba acompañando a los trabajadores tercerizados y precarizados del ferrocarril Roca, cuando lo atacó la patota que estaba metida en los negocios. Pero también se relaciona con otras cuestiones, porque vos tenés, bueno, por un lado la pelea por echar la burocracia sindical de los sindicatos, y recuperar los sindicatos para defender justamente las condiciones laborales, para que no sean los sindicatos que dan la espalda, que le dan la espalda a los movimientos de lucha ahora, por ejemplo, de la juventud, como la burocracia pastelera en el caso de los trabajadores de comidas rápidas. Entonces es la lucha por echar a la burocracia sindical, una burocracia sindical ligada a las patronales y no a los trabajadores. También la figura de Mariano, digamos, es una figura ya en nuestro país de lucha contra la impunidad, muy fuerte. Y en este momento, digamos, de lucha por justicia por Facundo Castro, por la víctima de Gatillo Fácil, y demás, digamos, se revaloriza mucho. Además, una figura, una lucha, la de justicia por Mariano, que derivó en la condena a gran parte de los responsables, cosa que no es algo habitual en este país. Fue la primera vez que el autor intelectual de un crimen en la Argentina estuvo condenado. Claro, por eso. Es decir, siempre, viste, no iban van a todos. Y no van los tipos que dieron las órdenes. Bueno, capaz va el que aprieta el gatillo, pero, por ejemplo, me acuerdo del caso de Fuente Alba, que lo dividieron en 2 casos, en 2 causas distintas. Digamos, para que Sovich y los responsables políticos de la represión de ese día no vayan nunca en cana. Y acá logramos encarcelar a Pedraza. La lucha por Mariano formó parte, me parece muy importante, de otros congresos de la UJS. De la UJS en su vida cotidiana, pero también recuerdo un acto en el que fuimos a denunciar cuando le dieron la domiciliaria en un piso de $1 millón en Palermo, que encima el tipo tenía 2. O sea, el tipo, nosotros pensábamos que iba a ir a Puerto Madero, me acuerdo, y le dieron la domiciliaria y se fue a Palermo Chico. Un tipo que en teoría era ferroviario y que había sido electo como secretario general del sindicato y en teoría era un trabajador ferroviario. Ese tipo de trabajador ferroviario no tenía nada. Era ya devenido en un empresario. De Mariano dejó expuesto todo un armado de burócratas empresarios
del Estado y Claro, sí. de las patronales como un triángulo nefasto de tercerización. Ahí Juan recuerda la lluvia que había en ese congreso de la UJS. Creo que fue mi último congreso de la UJS y me acuerdo una lluvia torrencial, un reflector que apuntaba al balcón de El donde estaba reflector. pasando Pedraza, una gran aporte de chiquito. Para los que no sepan, fue una cosa, porque verdaderamente la lucha de Mariano, y lo digo luego de 10 años de no dejar de luchar, en principio por la condena de los responsables, pero después también, como decías muy bien, Fede, la idea de que la lucha y las luchas que simboliza Mariano son luchas que tienen una vigencia absoluta, ¿no? Que tienen una presencia, y si uno entra a la página de Prensa Obrera, en donde estamos haciendo artículos por el aniversario y demás, se va a encontrar con que no es una campaña nostálgica, no es una campaña de recuerdo de lo que fue eh, toda esa campaña por poner en cana a Pedraza, sino que habla de problemas actuales, lo que decías vos de Facundo, de la pelea por echar a la burocracia de los sindicatos. Son como luchas que tienen una vigencia total. Sí, además, y después también viste, lo de Mariano también, empezó a militar como militante estudiantil en su colegio. Siempre, digamos, recuerdo que eso se mencionaba mucho. Recuerdo incluso imprimir un texto varias veces, digamos, para repartir un texto sobre por qué había que organizar los centros de estudiantes, por qué de forma independiente. Eh, digamos, el que no lo haya leído habría que pasárselo porque es... De hecho, creo que de alguna manera lo tendríamos que meter en el Congreso, lo estoy pensando ahora. Pero bueno, un militante también estudiantil, con la Federación Universitaria de Buenos Aires, ya cuando era universitario. Y era, me parece también, fue un emblema de la juventud militante. En todo un momento, además de esa polémica con la juventud creada desde el Estado de la Cámpora, digamos, de cuál era el valor de la juventud militante, que nosotros recuerdo ese año como consigna el tema de la juventud militante en la que lucha por el socialismo. Y me parece que esa cuestión, ese espíritu de ese momento, sigue planteado digamos, en este contexto y como desafío del propio Congreso. Quiero No, decir y algo. para cerrar un poco este capítulo, la teníamos recién a Vanina Biasi viendo, no sé si seguirá, pero le quiero contar que ese día, el día siguiente, o no, el mismo día que mataron a Mariano, o el día siguiente, no me puedo acordar, ella leyó una carta de algunos compañeros y sobre el final se quiebra ella y nos quebramos todos en la Plaza de Mayo. eh, Decía algo así como, qué pena decirte tan temprano hasta la victoria siempre. Lo tengo Sí, muy grabado. Pero bueno, bueno, cerremos un poco. eso. ¿Cómo? Yo empecé a militar con eso, en esa lucha. Ese día fue mi quiebre para, digamos, fue lo que hizo, hay que meterse lleno acá, de Sí, verdad, nos marcó a compromiso. toda una generación muy, muy fuerte, ¿no? Y por Sí, eso digo que también me parece que hay una continuidad y que las luchas esas tienen una vigencia absoluta. Otras luchas son, por lo menos desde mi humilde punto de vista, un poco más novedosas, un poco más modernas o temas muy importantes y muy acuciantes a los cuales yo por lo menos les empecé a dar un poco más de bola en el último tiempo, no así el partido que tiene una agrupación como Tribuna Ambiental, pero me parece que hay como un despertar en la juventud particularmente sobre este problema y sobre la destrucción del planeta que genera el capitalismo, ¿no? sí, sí, totalmente. Y ahí, bueno, incluso discutimos que haya una comisión especial para ver el tema, digamos, de la lucha ambiental en el Congreso de la Juventud. Porque sí, tiene todo, o sea, tiene la relevancia que
decís vos, y se expresó además que es un movimiento con muchísima inserción de la juventud en las distintas movilizaciones que hubo en el último tiempo. Ahora, bueno, ahora durante la cuarentena y todo, también hubo movilizaciones importantes, digamos, contra la depredación, contra el problema de los incendios forestales, el problema del acuerdo porcino con China, pero también antes, porque, digamos, parece, después de todo esto de la cuarentena, del aislamiento y todo, uno piensa que fue hace un montón, pero fue entre fines y principios de este año, la lucha contra la megaminería en Mendoza, y también en Chubut, si no recuerdo mal, Sí. en Mendoza contra la 7722, que había sido impulsada no solamente por el gobierno eh, ahí de Cornejo, que es de Cambiemos, sino en particular por la oposición y por la que fuera candidata a gobernadora del Frente de Todos, Ah, Fernández Sagá, sí. que era de la Cámpora que está en el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Con Cabandier. También hay una lucha política importante, porque vos tenés que la gran mayoría de las fuerzas políticas del régimen, tenés al gobierno y a la oposición patronal, a Cambiemos también, metidos en la cuestión digamos, de la depredación ambiental para garantizar los negocios de la clase capitalista, porque ¿qué es lo que está de fondo? Está de fondo el negocio de la megaminería, en el cual tiene puesto también su fichita, por ejemplo, BlackRock, es decir, uno de los bonistas con los que acaba de acordar la Argentina hace muy poco. Si los tipos no es nada más que tienen bono, también tienen inversión en esas ramas productivas, en este caso, que depredan el ambiente. Sí, y además me parece que es un movimiento muy interesante también para una delimitación política con todos los campos, como decías vos, porque hay dentro de la burguesía a nivel internacional todo un sector que quiere hacer o que se la da de ecologista o de ambientalista. En definitiva, me parece que es importantísimo el lugar de la UJS y de Tribuna Ambiental demostrar la incompatibilidad entre la continuidad del régimen capitalista y el cuidado medioambiental. Claro, bueno, en un sentido, o sea, solamente se puede llevar hasta el final peleando por un cambio de raíz de este régimen social, es decir, por terminar con la explotación, con un régimen de explotación que deriva en esta depredación. Por eso la bandera que tiene Tribuna Ambiental a mí me encanta, esto digamos, la consigna de que si el capitalismo destruye al planeta hay que destruir al capitalismo, porque liga el problema, digamos, de ligar la lucha en defensa del medio ambiente a la lucha contra el capitalismo, es decir, darle una profundidad, que es la misma profundidad que después, en todos los aspectos, uno le quiere dar también a la consigna nuestra, a nuestro Congreso. El problema de la independencia política ligada a la lucha, digamos, por una transformación social, no solamente la independencia digamos, formal del gobierno. No sé si me explico con eso. Sí, 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 no, clarísimo, clarísimo, Fede. La verdad que me parece que es un aspecto, una arista de la lucha política que por lo menos en mi caso estoy intentando aprender y formarme mucho porque la verdad que no lo tenía tan presente por ahí hasta hace unos años y creo que es fundamental porque, bueno, todo lo que estamos expresando acá, ¿no? Que nos damos cuenta de que nos vamos a quedar sin planeta si el capitalismo nos sigue condenando a la barbarie y al mismo tiempo que hay una lucha política muy de fondo contra la cooptación, ya sea del Estado como de otros movimientos ecologistas, de grandes magnates yanquis y cosas por el estilo, desde Al Gore hasta Soros, ¿no? Sin ponernos en esto que putean a Soros por el tema del coronavirus y compañía, pero me parece que es un tema muy, muy importante para desarrollar. Me parece interesante, digamos, que le cuentes a todos los que nos están viendo la heterogeneidad de temas que estamos tocando y que todos van a estar ahí presentes en el Congreso del UJS. Pienso desde el problema ambiental hasta, bueno, lo de Mariano, la precarización laboral, etcétera,
Y también un tema que por ahí está tomando una relevancia y una actualidad impresionante, muy, muy dispersa por todo el país, que es el problema de la vivienda, el problema habitacional. Bueno, con eso justo hace un rato estaba en una charla que habíamos organizado sobre el tema de la tierra y la vivienda, porque, bueno, son generalizadas ya las tomas. Y tiene un contenido, digamos, en un sentido, digamos, hay que apoyarlas y tratar de que triunfen, ¿Son porque un delito? finalmente... ¿Cómo? ¿Son un delito? Te preguntaría si fuese un No, entrevistador de la burguesía. claro. Si estuviéramos como es, en Intratables, en alguno de esos programas, ¿no? Y ponen música, ¿Parecen un delito las tomas? y por supuesto que no. Tenemos un problema, es decir, acá, digamos, que ya lo venimos denunciando hace muchísimo. Es decir, el problema del acceso a la tierra y a la vivienda hoy en nuestro país, digamos, el derecho, lo que debiera ser un derecho, no lo es. Es decir, no, casi no hay posibilidad de que alguien, digamos, de pronto, o sea, ahorra una parte de mi sueldo durante no sé cuántos meses y me compro digamos, un pedazo de tierra y construyo una vivienda o compro una vivienda. Está vedado para la gran mayoría de la clase obrera. Es un problema, bueno, incluso es un problema de clase. Y el tema digamos, de la toma de tierras que hay hoy, digamos, significa un desborde de esa suerte de contención social que quería montar el gobierno sobre las organizaciones sociales en los barrios, y la gente de los barrios dice, no, yo quiero mi tierra, y va y la toma. Y entonces, digamos, hay que apoyar esa pelea, está inscripta, es una cuestión de la lucha de clases, por garantizar el acceso, este derecho a la tierra y la vivienda. Y además, después los capitalistas y esta gente, y la gente esta de intrusos, no, de intratables y demás, que dirían esto, se pasan por alto que, digamos, los grandes capitalistas que se han quedado con porciones de tierra enormes de nuestro país, digamos, a tasa cero casi. Sí, hay gente que ha comprado hectáreas y hectáreas a $1 la hectárea. No sé, ahora no me acuerdo los nombres, me sale Benetton. Todos esos en el sur, si no, hasta te prohíben el ingreso a distintos lagos, ¿sí? Violan las leyes, no importa nada. Ahora, el gobierno, a la gente que está tomando tierras ahora porque no tiene dónde vivir, está evaluando, ya en La Matanza lo hizo y en Guernica está evaluando hacerlo, le manda la represión, le manda a la policía, orden de desalojo y vamos a desalojar. Antes capaz mandamos algún funcionario para ver si se van. Ahora, a Benetton, no, nada. El tipo se queda con cosas que no importa. Sí, tiene un carácter de clase el problema del acceso a la tierra y la vivienda, y por lo tanto hay que apoyar esa lucha, y va a ser parte también del debate que vamos a tener. Y bueno, la charla que decía que yo estaba hace un ratito, justo tenía que ver con eso, y era hacia el Congreso de la OJS, justamente para problematizar sobre ese Y en tema. el gobierno hubo un debate sobre este tema. O parecía haber opiniones distintas y después finalmente terminaron medio cerrando filas atrás de la posición más reaccionaria de todas, ¿no? Claro, bueno, porque me imagino que sería porque algunas organizaciones en su base social le dicen, che, escuchame, necesito la tierra y la vivienda, pero después bajo la orden y los tenías a esos mismos recorriendo el lugar diciendo, che, hay que irse de acá, hay que irse de acá, y digamos, tratando de desactivar lo que ellos consideran una bomba para su gobierno. Pero acá el problema es cómo resolvemos el problema del acceso a la tierra y la vivienda, que es lo que ningún gobierno ha hecho, ni nacional, ni provincial, ni municipal, en todo el país. Tenemos que crecen los asentamientos. Totalmente, totalmente. No, pero me parece interesante ver cómo finalmente no pasó de un intercambio discursivo, de alguna acusación perdida en un canal de televisión, que finalmente se impusiese la línea de Bernie, y todos los que se la daban de que es un derecho, todos los que se la daban de un abordaje
entre comillas, democrático del problema, terminaron cerrando filas en la de Bernie, que es los voy a expulsar con el Código Penal en la mano. Sí, tremendo. Es decir, te digo, lo más progre que han mostrado es eso, es ir antes a decirle, che, vayámonos ahora, así nos evitamos la foto de la represión. Pero es tremendo que, o sea, esa es la variante más progre dentro de las organizaciones que militan en el gobierno. Y ya que lo nombramos a Bernie, contame un poco la campaña que están haciendo desde el UJS. Bueno, ahí encaramos, digamos, una campaña denunciando que Bernie se tiene que ir. Venimos, bueno, de toda la campaña en su momento por la aparición con vida de Facundo, ahora por Justicia por Facundo, denunciando la responsabilidad política del gobierno y denunciando en particular la responsabilidad de Bernie. Es decir, Bernie es un elemento que ha venido a empoderar a la policía. Él se presentó cuando lo nombraron como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, uno más de la policía bonaerense, de una policía bonaerense que es bien conocida digamos, por los casos de gatillo fácil, por la represión, digamos, es hoy además es la principal fuerza armada en la Argentina, y supera a la federal, y de las fuerzas policiales es la que tiene más cantidad de efectivos y todo, y él vino a decir que era uno más de esa fuerza policial. Después tuvimos, digamos, los hechos, por ejemplo, de él paseándose, Bernie paseándose por todas las cámaras y sacándose fotos para los medios y todo, paseándose por los barrios con una ametralladora en la mano. Rambo. Claro, Rambo, diciendo que iba a hacer cumplir la cuarentena usando la coerción estatal, si era necesario. Y fue toda una política de envalentonamiento de una fuerza represiva que, bueno, tiene en su haber cientos de casos de gatillo fácil, digamos, en todos estos últimos años, pero ahora en la cuarentena, si no entiendo mal, las últimas cifras que había visto eran de más de 100 casos de gatillo fácil en todo el país y más de 50 de la bonaerense. Sí, son todos los mismos. Y ahora además tenés que en la cuestión, digamos, en la causa por Facundo Castro, tuvo un operativo de encubrimiento que parte de Bernie, que está clarísimo que parte de Bernie, y de la policía bonaerense para garantizarse la impunidad. Y bueno, tenemos que denunciar eso y nosotros reclamamos que se vaya Bernie porque consideramos que eso sería un golpe a una línea represiva del gobierno, es decir, sería un retroceso para esa política represiva que se tenga que ir Bernie, pero tenemos al sector que lo colocó ahí, que es en teoría el ala izquierda del gobierno, el kirchnerismo, en teoría, entre comillas, el ala izquierda que lo sostiene y lo sostiene y lo sostiene. Tenés que cada 5 días sale Kicillof a decir que reafirma que Bernie tiene que estar ahí. Y bueno, tenemos que dar toda una pelea porque Bernie se tiene que ir. ¿Y no pensás que lo reafirma también porque le entran las balas? Porque los golpes, digamos, porque los golpes de un movimiento popular que finalmente lo cuestiona, que finalmente lo rechaza, que finalmente pide su renuncia o su expulsión, finalmente el gobernador se ve obligado a ratificarlo porque es un tipo cuestionado, ¿no? Porque no sale a ratificar al resto del gabinete. No, sale a ratificar a Bernie. Y lo sale a ratificar porque son muy conscientes de que si ellos tienen que venir a aplicar ahora toda una línea de ajuste, van a necesitar, y por ejemplo lo de las tomas también se va a expresar, van a necesitar una línea represiva. Si la van a necesitar para contener las posibles luchas que haya, y ahora posiblemente para reprimir, es decir, la orden de desalojo para Guernica entiendo que la semana que viene tendría que cumplirse. Pues bueno, los tipos refuerzan a Bernie porque lo necesitan para desalojar en Guernica. Digamos, va por ahí, es una orientación del gobierno que hay que denunciar. Y sí, lo ratifican justamente porque sienten esos golpes.
Y después estuvo ahora, hace poco, lo del motín policial. Para no irme por las ramas, a mí me llamó mucho la atención ya a uno, viste, no deja de sorprenderse, pero más o menos uno se lo esperaba. Pero me llamó la atención que uno de los referentes del motín policial salga en TN diciendo, viste, le preguntan por Bernie y dice, yo estoy re de acuerdo con Bernie. Estoy re de acuerdo en cómo actuó con lo de Bahía Blanca. No sé si lo viste porque circuló bastante ese video. Sí. Le dicen, ¿qué es Facundo Castro? Sí, con lo de Facundo Castro. Bueno, nosotros entrevistamos a la madre y todo que denunciaba que el tipo fue a Bahía Blanca, recorrió la zona, en teoría iba a ir a reunirse con ella y después de reunirse en Bahía Blanca con la policía se fue. Bueno, la madre de Facundo fue una impulsora, junto con nosotros, del Fuera Bernie desde el primer momento, incluso cuando había muchos grupos de izquierda que mostraron una hilacha absolutamente conservadora, rechazando primero el Fuera Bernie y cuando el movimiento los pasó por encima, rechazando una denuncia al gobernador, a Kicillof. Claro. Y ahora tenemos el día de mañana, pasamos el chivo. Mañana está convocado el plenario nacional antirrepresivo que habíamos propuesto. Para nosotros, digamos, forma parte también de nuestra campaña hacia nuestro Congreso, digamos, la participación en ese plenario, porque se trata de unificar las luchas que hay contra la impunidad, contra la represión, digamos, y potenciarlas. Para terminar, para que no haya más Facundo Castro, para que no haya más víctimas de gatillo fácil. Hoy tenés que hay muchísimos movimientos de lucha en distintos lugares, por ejemplo, de Lucas Verón en La Matanza. Hay un movimiento de lucha muy importante por justicia por Lucas Verón, que fue asesinado durante la cuarentena. Coca el día de su cumpleaños y le terminaron metiendo un balazo. Así de tremendo. Y hay que unificar todas esas peleas contra la impunidad. Por eso la iniciativa de un plenario nacional antirrepresivo que fue bien recibida por un montón de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y demás, y que se va a concretar mañana desde las 10 de la mañana. Entonces, pasame, más o menos nos quedan 5 minutos, si no me equivoco. No estoy Perfecto. tomando el tiempo, pero no quiero que Instagram no nos deje guardar este charlón con todos los conceptos y chivos que tiramos. Pasemos un poco un índice, un resumen de lo que va a ser esta iniciativa del fin de semana que viene, de cómo viene. Contale un poco a quienes se están sumando ahora, porque el público se renueva, como También decía Rita, así que dale. Bueno, si la semana que viene vamos a hacer el congreso el 25 y el 26. El 25 vamos a hacer un acto de apertura, que va a ser por la tarde-noche, porque ese mismo día también, además, está la huelga mundial por el clima. Seguramente haya concentraciones, movilizaciones en distintos lugares. Y el sábado vamos a tener debate en comisiones y un plenario de cierre del Congreso. Y bueno, como fuimos charlando acá, son muchos los ejes para una intervención de la juventud, porque tenemos que, digamos, enfrentar una crisis educativa muy grave, la precarización laboral muy extendida en la juventud, el problema de la depredación ambiental, bueno, el problema de las mujeres y las diversidades, la lucha por el aborto legal que el gobierno ha negado, digamos, este año, que el aborto 2020 vino diciendo Alberto Fernández y ahora no hay aborto 2020, y el gobierno prioriza su pacto con la Iglesia en este punto, y también eso vale para la cuestión de la lucha por la ESI, porque llegamos a nuestro Congreso, el Congreso del UJS, con talleres, digamos, de educación sexual integral que estamos realizando en todo el país, que son un éxito. Entonces vamos, digamos, a potenciar esa pelea. Tenemos por delante, digamos, desafíos de lucha de la juventud barrial, el apoyo a las tomas y la lucha por trabajo genuino, por la tierra y la vivienda, por el derecho a la tierra y la vivienda. Bueno, ya creo que mencioné todos, pero son una cantidad de desafíos importantes. Ahora, el problema es, digamos, es cómo, y que va a ser el problema que tiene que abordar el Congreso, me parece a mí, cómo unir estas peleas que están planteadas, cómo llevarlas hasta el final y cómo ligarlas, digamos, a un programa político.
Creo que la cuestión de la consigna que elegimos para convocar al Congreso, esto de la organización independiente de la juventud para enfrentar al gobierno y al régimen del FMI, dan el clavo de cómo, digamos, de cómo unificarlas. Porque por un lado es la idea de impulsar la organización independiente de los gobiernos y de los bloques capitalistas para poder llevar esas luchas hasta el final. O vos no podés luchar en defensa de la educación pública ligado al FMI. Digamos, si el FMI reclama un ajuste al presupuesto educativo, no podés luchar por el aborto ligado a la iglesia. Entonces hay un problema elemental de la independencia política que tiene que ver con eso, pero también para nosotros tiene una profundidad grande. La cuestión de la independencia política es cómo ligamos también todas estas peleas a un programa político, a la construcción de una alternativa política junto a la clase obrera, digamos, por una salida de los trabajadores a la crisis, para la crisis la paguen los capitalistas. Es un problema también de qué programa discutimos en nuestro propio Congreso para una intervención de la juventud en la crisis que está planteada. Perfecto. ¿Yo puedo ir? Te dejamos, sí, sos bastante joven. Sí, lo quiero escuchar a Santi Núñez, que me parece que se está preparando un buen discurso. Sí, él va a hacer el acto de apertura y eso va a ser transmitido en vivo. Así que ahí no le vamos a tomar la patente a nadie. Bien. Ni que lo vamos a hacer. No hay problema. Lo podés seguir. Nos va a cortar Instagram. No nos va a dejar guardar la charla, sino. Así que te agradezco mucho a todos y a todas y todes quienes nos estuvieron viendo. Y vamos con toda a preparar una última semana, un tramo final importante para este Congreso, y ojalá les salga muy bien, porque el objetivo de aunar las luchas y de darle un programa común me parece que es lo que se necesita en este mundo. Sí. Todo es más que invitados al Congreso y bueno, muchas gracias por este espacio también. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima.